Muy buenas noches, señores y señores. Bienvenidos al desarrollo de la clase correspondientes a la materia de inglés, ya en esta unidad número 4. Iniciando la unidad número 4, vamos a iniciar con todo este proceso de actividades académicas correspondientes a la materia de inglés. Bienvenidos a cada uno de ustedes. Buenas noches, Buenas licenciado. noches, licenciado. Buenas noches, Buenas noches, licenciado. Dicen buenas noches. ¿Cómo están? Muy buenas noches, compañeritos y compañeras. Bienvenidos. Un gusto poder saludarles a cada uno de ustedes en el inicio de esta nueva actividad, en el inicio de esta nueva unidad. Estamos ya antesala del proceso, de la última unidad. Ustedes tienen toda la información pertinente en cuanto a las actividades que ya se encuentran habilitadas en su aula virtual, a fin de que puedan revisar y puedan desarrollar las actividades, lo de las tareas y revisar el material de apoyo en relación a estas 4 semanas que vamos a contener dentro de la unidad número 4. Iniciamos las actividades y en esta clase nos toca revisar los artículos en inglés. Recordemos que los artículos, obviamente en español, ¿qué es lo que hacen? Determinan género y determinan número. Y obviamente son los, las, la, los artículos igual uno, una. Acá igual se van a clasificar en dos grandes grupos, los artículos. Obviamente en inglés nosotros tenemos dos tipos de artículos. El artículo determinante, el que determina, el que precisa de qué se está hablando en la oración, y el artículo indeterminado, el que generaliza. Y estas actividades nosotros vamos a ver a continuación. Los artículos son elementos gramaticales que modifican al sustantivo. Existen dos tipos de artículos en inglés: el definite article o artículo definido o determinado, y el indefinite, que es el artículo indefinido o indeterminado. Dentro de estas categorías, justamente vamos a ver los artículos en inglés y vamos a ver justamente indefinite article o artículo indefinido. Ese es el primer artículo que nosotros vamos a ver. El artículo indefinido prácticamente tiene dos formas. Tiene a y tiene an. Y estos dos se traducen al español como uno y una. El artículo indefinido, como su nombre indica, no define al sustantivo, es decir, no se refiere a un objeto concreto de forma directa. ¿Cuándo se usa el artículo indefinido? Se usa cuando el objeto no es específico. Por ejemplo, tenemos aquí la oración There is an apple on the table. Tenemos aquí, obviamente tenemos an es el artículo indefinido y obviamente apple es el sustantivo al cual hace referencia. Dice, there is an apple on the table. Hay una manzana sobre la mesa. No se sabe qué tipo de manzana, divaga, no se sabe qué tipo de mesa, no se sabe absolutamente nada. Entonces, por eso, obviamente, es un artículo indefinido. An, entonces, aquí, an se traduce como una. Una es la traducción al español. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y nosotros vamos a ver más adelante, porque obviamente ustedes ya se les acaba de explicar que los artículos indefinidos en inglés son dos, tiene dos formas, es el an y es el a. Cuando utilizo an y cuando utilizo a, ya vamos a ver a continuación. Otra de las características del artículo indefinido es que no posee género, por lo que es neutro. A computer, una computadora; a chair, una silla; a bottle, una botella. Entonces ahí igual nosotros podemos utilizarlos. Se usa solo para la forma singular de los sustantivos. No se puede utilizar cualquiera de las dos formas del artículo indefinido. No se puede acompañar de sustantivos pluralizados. Todos estos tienen que estar en singular. Eso quiere decir que solo se habla de un solo elemento. Por ejemplo, a towel, una toalla; a table, una mesa; a door, una puerta. Ahí obviamente ustedes pueden ver, solo estamos hablando de un solo objeto. Su forma habitual es a menos que le preceda una vocal, pues en ese caso es an. Dicho de otra manera, justamente nosotros tenemos que centrarnos en esta determinación para poder saber cuándo yo debo utilizar a y cuándo yo debo utilizar an. Pues yo utilizo a cuando
obviamente el sustantivo al cual va a acompañar empieza con una consonante. Por ejemplo, si vemos el caso anterior, tengo a towel. Towel inicia con una consonante, que es la letra T, la T en español. Entonces ahí tenemos a towel. Tenemos la siguiente table, también inicia con una consonante, la letra T. Ahí yo debo utilizar la forma A del artículo indeterminado. Tengo el siguiente sustantivo door, tengo a door. Entonces ahí obviamente igual, door inicia con una consonante que es la letra D. Entonces ahí yo utilizo la forma del artículo indeterminado a. ¿Cuándo utilizo an? Cuando los sustantivos que lo acompañan a an obviamente inician con una vocal. Ahí nosotros tenemos la obligación de utilizar la otra forma del artículo indeterminado. Por ejemplo, si nosotros vemos en la oración, there is an apple on the table, que ya habíamos visto en la parte inicial, apple inicia con una vocal y por lo tanto tiene que utilizarse con la siguiente forma del artículo indeterminado, en este caso con an. Entonces ya saben, cuando el sustantivo empieza con una consonante, utilizo el artículo indeterminado a. Cuando el sustantivo inicia con una vocal, lo utilizo el artículo indeterminado an. Y eso es todo en función de esta regla. La excepción de esta regla ocurre con la vocal U. Si la U tiene un sonido consonántico, es decir, como una J, debe usarse la forma A. Esto se ve mucho más claro en los siguientes ejemplos. Por ejemplo, aquí tenemos la U, ¿no es cierto? University, pero la forma correcta de pronunciar es university. Entonces, en ese caso, tengo yo ahí una letra Y. Por lo tanto, eso obviamente es el momento de pronunciar. Ahí utilizo el artículo indeterminado a. A university, a unicom, a utopy. Entonces ahí esa U obviamente se traduce como o un sonido consonántico, esto es con la letra Y. Si en cambio el sonido de la U es vocálico, como en este caso se debe utilizar el artículo an. Vamos a ver, por ejemplo, an uncle. Uncle directamente estoy hablando o el sonido está iniciando por la vocal. Entonces ahí utilizo an uncle, an update, an ulcer. Entonces ahí directamente está pronunciándose con la vocal U. Entonces hay que saber en esta parte identificar ventajosamente las vocales que tienen un sonido consonántico. Son pocas, no son muchas. Y sí, es mejor memorizarlas para no cometer ningún tipo de error gramatical. Eso es todo. Pero tenemos que tener en cuenta que en inglés la pronunciación marca la diferencia muchas veces. La consonante H es un claro ejemplo. Si es muda, se debe anteponer la forma an, por ejemplo, an or. Y si en cambio la H es sonora, eso quiere decir que se transforma en una J al momento de pronunciar, el artículo debe ser A. O en este caso, por ejemplo, yo tengo an or. An or, en or, la H no tiene ningún sonido y directamente el sonido se va sobre la vocal O. En cambio, si yo digo horse, que es el siguiente caso de la oración, horse es una H aspirada y por lo tanto es como que ahí estuviera una J. Entonces digo a horse. Entonces ahí obviamente ahí nosotros tenemos que identificar el momento de pronunciar y ahí vamos a darnos cuenta cuando yo utilizo an y cuando yo utilizo a en cuanto a la utilización de la H. Una vez más, en inglés tenemos dos tipos de H. Una H sin sonido como la española y una H con un sonido que se transforma en una J en el momento de pronunciarlo. Por eso yo digo horse. Horse es caballo, entonces a horse, un caballo. Entonces ahí obviamente utilizo esta determinación. Esto en cuanto a los artículos indeterminados en inglés. Ya saben, son dos tipos, tiene dos estructuras, dos formas, el artículo indeterminado en inglés. A y an. A cuando obviamente el sustantivo que vamos a acompañar empieza con una consonante o una H sonora
y obviamente OH expirada que se le conoce y AN cuando el sustantivo que va a acompañar empieza con una vocal o con una H que no tiene sonido. Esas son las reglas gramaticales en cuanto al artículo indefinido. El artículo definido que vamos a ver a continuación es mucho más fácil, pues tiene una sola forma en inglés. El artículo determinante o definido obviamente tiene solo una forma. Y aquí nosotros lo podemos ver. El artículo definido es aquel que determina al sustantivo, que precisa de qué estamos hablando en la oración. Por eso es artículo definido. Una de las características principales es que no posee género. Y aquí tenemos el artículo de. Este artículo de es el artículo definido. El artículo de se traduce al español con las formas el, la, los y las. Esas son lo que contiene la traducción del artículo de. Por lo tanto, yo puedo decir para el masculino el, para el femenino la, ambos en singular. O puedo decir los para el masculino y las para el femenino en plural. Por lo tanto, no posee ni género ni número. Por ejemplo, yo digo the flowers, yo digo las flores. De sofá, el sofá, de water, el agua. Entonces, ahí, ¿qué es lo que estamos haciendo? Nosotros estamos viendo y obviamente ustedes tienen que saber en qué género y en qué número están los sustantivos que acompañan. Por ejemplo, tengo flower. Flower ya sé que es obviamente sexo femenino en el momento que de hablar. Flower, flores. En este caso digo flor. De flower, la flor. Entonces aquí está en singular. De sofá, sofá masculino, el sofá. De water, el agua, de igual manera. Se puede usar para referirse tanto a la forma singular como al plural de los sustantivos. Yo puedo decir de banana, la banana, o puedo decir de bananas, las bananas. Y ya saben por qué. Porque se traduce al español como el, la, los y las. Entonces sirve para el singular, sirve para el plural, sirve para el masculino y sirve para el femenino. Se usa cuando algo es único en su especie o naturaleza. Por ejemplo, the sun sits in the west. Existe solo un sol y un solo oeste. El sol sale por el oeste. Entonces ahí tenemos dos cosas únicas. No se pueden repetir. La siguiente oración dice, the sky is blue. Solo existe un cielo, ¿no es cierto? Sky. Entonces, el cielo, obviamente, y el color siempre es azul. Entonces, ahí tenemos cosas únicas, o únicas en su naturaleza. Casos en los que no se debe utilizar los artículos. Es muy fácil porque prácticamente es casi correlacional con lo que nosotros, obviamente, también tenemos en el español. En primera instancia, no se usa el artículo en muchos casos para sustantivos no contables. Veamos el caso de hour y time. Mientras hour, hora, se puede contar, no sucede lo mismo con el time, con tiempo. Entonces, ahí el tiempo obviamente es un sustantivo incontable o no contable. Entonces, solo con hour, obviamente con las horas, ahí se podría utilizar el artículo indeterminado. Por ejemplo, tenemos we have been waiting for an hour. Lo incorrecto es we have been waiting for a time, porque el tiempo obviamente no se puede utilizar con ningún tipo de artículos. En este caso se diría we have been waiting for some time, que es obviamente some es un cuantificante, obviamente que le da otra categoría a la oración. En casos en los que los siguientes puede cambiar al usar un sustantivo no contable. Por ejemplo, tenemos there's chocolate from Switzerland. O también podemos decir there's a chocolate from Switzerland. En el segundo caso, a diferencia del primero, hay varios tipos de chocolate y en Suiza es uno de ellos. Entonces ahí obviamente también se los utiliza. El significado puede cambiar al usar el sustantivo no contable. No se usan artículos para ideas abstractas, para sustantivos abstractos, como el amor, como la fuerza, como el pensamiento, la ira. Son sustantivos abstractos, nos afectan, pero no los podemos ver. Ahí nosotros no podemos utilizar ni este tipo de artículos. Por ejemplo, beauty is in the eye of the beholder. Lo incorrecto es the beauty. No se puede utilizar este de.
cuando obviamente beauty es un sustantivo abstracto. Por lo tanto, este de está mal utilizado. The beauty in the eyes of the beholder. Esta es la parte incorrecta. No se usan artículos para referirse a sustantivos propios. Muchas veces, incluso en el español, nosotros lo hacemos. Decimos el Juan, la María, el Diego, y así sucesivamente nosotros anteponemos un artículo antes de un sustantivo propio. Eso es incorrecto. No se debe utilizar de esta manera. Entonces, por lo tanto, no se usan artículos para referirse de sustantivos propios, tales como nombres de personas, países, ciudades, etcétera, etcétera. Por ejemplo, dice Perú is a South America country. Rome is the capital city of Italy. Las únicas excepciones para esta regla anterior son los nombres de países que incluyan un sustantivo común, por ejemplo, reino, estado o república. Entre ellos, por ejemplo, podemos mencionar The United Kingdom. Ahí obviamente el nombre incorpora al artículo determinante. The United States of the Czech Republic. Obviamente el artículo de ya está incluido en el nombre. También se debe utilizar un sustantivo con The Netherlands, por ejemplo. Entonces ahí también incluye ya el nombre, un artículo, en este caso un artículo determinante. Vamos a continuar con el desarrollo de las actividades y vamos a hablar un poquito más sobre los artículos definidos e indefinidos en inglés. Los artículos en inglés son tres: a, an y de. Y obviamente estos se agrupan en dos categorías. Los artículos indeterminados que son a y an y el artículo determinante que es de. Son formas gramaticales que anteceden al sustantivo y aportan información sobre él. Por ejemplo, a cat, un gato; an umbrella, una sombrilla; the dog, el perro. Entonces ahí nosotros podemos ver cómo funciona. Aquí nosotros podemos identificar ya lo que habíamos explicado anteriormente. Cat, ¿con qué inicia? Sustantivo. ¿Con qué inicia cat? Con la letra C. Z en inglés. C es una consonante, por tanto, tiene que utilizar el artículo indeterminado a. Umbrella, paraguas, inicia con una vocal, por lo tanto, tiene que ser utilizado con la forma del artículo indeterminado an. Y obviamente el artículo determinante que es de, obviamente en este caso está acompañado de dog. Puede ser dog o puede ser dogs. Y yo puedo decir the dog, el perro, o puedo decir the dogs, los perros. Entonces ahí ya saben que de, obviamente corresponde a la traducción en inglés de los artículos el, la, los y las. En este sentido, a y an es el artículo indefinido en inglés que se utiliza junto a un sustantivo singular para nombrarlo por primera vez. Significa un, una, es la traducción al español. Por ejemplo, il vull a car, compraré un auto. Entonces, ¿qué es lo que estás indicando? En este caso, car es el sustantivo de quien se habla en la oración y obviamente tiene que anteceder con el artículo indeterminado a, porque inicia con una consonante. De es el artículo definido en inglés que se utiliza junto a un sustantivo singular o también puede ser plural cuando se le conoce y se lo quiere mencionar. Significa o se traduce al español dentro de las formas de los artículos el, la, los y las, como ya se les había mencionado. Por ejemplo, the computer that I bought is great. La computadora que he comprado es genial. Entonces ahí está determinando. Él está determinando de qué estoy hablando. Dice la computadora que he comprado es genial. Está ahí determinando sobre el objeto en el cual estoy hablando. En cambio, I am, el artículo indefinido, I am en singular, es decir, solo se puede usar junto a un sustantivos que se encuentren en singular. Es una de las características fundamentales. Por ejemplo, she will buy a computer. ¿Qué es lo que está en este caso? Computer se encuentra en singular. Inicia el sustantivo computer con una consonante, por lo tanto, se debe utilizar con el artículo a. A se utiliza cuando la palabra siguiente comienza con una consonante. En cambio, an se utiliza cuando la siguiente palabra comienza con una vocal. Por ejemplo, Wendy is eating an apple. Entonces, apple como sustantivo inicia con una vocal, en este caso con la vocal A,
Por lo tanto, tiene que utilizarse el artículo indeterminado an. El artículo indefinido a y también an en inglés se diferencian del español. No tiene género masculino o femenino. Es el contexto el que determina su traducción. Por ejemplo, It's a nice day today. Es un lindo día hoy. O puedo decir, She is a beautiful girl. Es una bella muchacha. Entonces ahí estoy determinando esas dos actividades. Si obviamente ustedes pueden observar, nice inicia con la letra N, por lo tanto es una consonante y se utiliza con el artículo indeterminado a. Beautiful es la misma cosa, inicia con la vocal P, con una consonante B, igual tiene que utilizar el artículo indeterminado a. En cuanto a las excepciones, se utiliza a y no an si la palabra siguiente comienza con la letra U, pronunciada como un diptongo y no como una vocal. Por ejemplo, Lima is studying at university. Se utiliza a y no an si la palabra siguiente comienza con la H, que no se pronuncia. Por ejemplo, see you in an hour. Entonces, hour no se pronuncia. Directamente se va sobre la vocal y ahí obviamente tengo que utilizar el artículo determinado an. Usos de a y an. Aquí tenemos un poco de las reglas, obviamente, en las cuales obviamente nosotros podemos indicar el uso que se da a estas dos formas del artículo indeterminado. A y an se utiliza para referirse a algo por primera vez, por ejemplo, a car, a day, a person, an earring. Referirse también a uno de muchos, por ejemplo, a son, a trip, an answer. Traducir nombres de profesiones u oficios, por ejemplo, a teacher, an editor, a director. Definir el significado de una persona, animal o cosa, por ejemplo, an elephant, an tiger, a book. Entonces ahí nosotros podemos ver. Pasamos a la siguiente etapa, que es el artículo definido. En este caso solo tiene una forma. No es como el anterior, el indefinido tiene dos formas. El artículo definido solo tiene una forma, que en este caso es de. THE. Se pronuncia como de. Y obviamente, este corresponde a las formas de los artículos en español, el, la, los y las. De es un artículo indefinido que utiliza para hacer referencia a información conocida o vieja. Se usa cuando está claro a quién o a qué se está refiriendo. Por ejemplo, the book was good, boy. The amazing wasn't. De introduce information vieja que se menciona antes, obviamente una información antigua. Ahí obviamente podemos utilizar esta determinación. El artículo indefinido de, perdón, el artículo definido de en inglés, a diferencia del español, no tiene género masculino o femenino, ni número singular o plural. Es el contexto el que determina la traducción de cada uno de ellos. Por ejemplo, tenemos The house is beautiful, la casa es bella. The exam was difficult, el examen fue difícil. The houses are beautiful, las casas son bellas. Si pueden ver cómo obviamente cambia a través de la pluralización del sustantivo. The exams were difficult, los exámenes fueron difíciles y así sucesivamente. Ustedes pueden ver ahí tranquilamente en estos ejemplos cómo fluctúa, cómo cambia, cómo abarca tanto el singular como el plural. En cuanto a los usos del artículo determinante de se utiliza para referirse a algo específico que ya se ha nombrado antes o que el interlocutor entiende por qué está implícito en el contexto, por ejemplo, the house, the floor, the bank, the theater. También se utiliza para referirse a un sustantivo cuando hay un solo sustantivo de la clase. Por ejemplo, the world, the sun, the moon, the police, the army. Entonces ahí cada uno de ellos, el mundo es uno solo, el sol es uno solo, la luna es uno solo, la policía es una sola, la armada o el ejército es uno solo. Combinarse también con la preposición of, por ejemplo, the capital of, the history of, cuando nosotros nos queremos referir a algo de. Forma parte de las construcciones superlativas, por ejemplo, the best, the biggest, the most important. Introducir el nombre de instrumentos musicales, por ejemplo, tenemos the piano, the violin, the guitar.
Introducir sustantivos plurales o abstractos cuando se hace referencia a uno en particular o a un grupo específico. Por ejemplo, the children at the school, los niños de la escuela. Ahí que estamos hablando de plural a singular. The people in my company, las personas de mi empresa. The wines of Spain, los vinos de España. The history of my country, la historia de mi pueblo. Todo ahí, ¿qué es lo que estamos haciendo? Ahí justamente se construye para introducir plurales o abstractos cuando se hace referencia a uno en particular. Para referir a un colectivo de personas junto a adjetivos, por ejemplo, the British, the employed, también se los puede utilizar de esa manera. Junto al nombre de ríos, mares, océanos, desiertos y cadenas montañosas, por ejemplo, the Nile, de Atlantic Ocean, del Sahara y de Alps. Ahí podemos determinar. En los siguientes países, por ejemplo, de USA, de US, de UK, de Netherlands. Ahí obviamente, cuando el artículo está incorporado dentro del nombre de los países, solo en esos casos se puede utilizar. Estas son las actividades y características que nosotros hemos venido analizando y viendo en relación a los artículos en inglés, que son sumamente facilitos. Si nosotros obviamente pues, les ponemos en práctica, no hay dificultad para poder utilizar los artículos en inglés. Señores y señores, de esta manera llegamos ya a la parte final del desarrollo de la presente clase. Ha sido un gusto haber compartido con ustedes. No me despido de ustedes y más bien les invito a continuar en las siguientes horas que tenemos a partir de las 8:40 con la materia de ciencias naturales. Señores y señores, nos vemos en la siguiente hora. Gracias, licenciado.